Excelente, contento por la invitación y también por el espacio que me permite poder dar de la importancia del magisterio de la iglesia. Así mismo es, Rolando. Yo me alegro también que estés con nosotros nuevamente aquí con nosotros, Rolando, porque tú, como hemos dicho, eres de la casa. Las personas que no conocen a nuestro hermano Rolando Valdía, yo le voy a hacer una presentación, pero Rolando Valdía ahora nos dice a qué se dedica en la Iglesia Católica. Rolando Valdía, por 30 años, creo que por 30 años, o no sé si exagero, fue pastor pentecostal. Ahora converso a la Iglesia Católica solamente porque comenzó a leer la Biblia, a estudiar el magisterio de la Iglesia y nuestro hermano Rolando Valdía está aquí con nosotros. Rolando, ahora, ¿a qué te estás dedicando, Rolando? Ahora que, ¿cuántos años tienes de estar acá con nosotros en la Iglesia Católica, Rolando? Bueno, tengo ya 7 años, 7 años. Años. Wow. Ajá. Yo te Soy conocí todavía cuando nuevo. yo te conocí todavía cuando tenías 2 años, Rolando. Wow. 2 años, sí, 2 años, dos 2 años, años, 2 años. 2 años. Entonces, pero, Sí. pero ahora, ¿a qué te dedicas eh, como laico Bueno, sí, dentro de la iglesia me congrego aquí en la comunidad donde tengo mi casa. Es una comunidad indígena por Brisas del Chumical, Bacamonte, Panamá Oeste. Una comunidad indígena y una iglesia de indígenas del padre Luis Navares de España. Ahí participo la iglesia más que todo con la juventud, como asesor de la juventud. Siempre voy a los campamentos y a los encuentros para hablarle también de la cultura cuna, pero también hablarle de la fe de nuestra iglesia católica. Y ahí siempre el padre siempre me tiene presente un espacio para dar clases. wow, perfecto, perfecto. Bueno, antes de iniciar, vamos a iniciar con la oración, con esta oración para invocar al Espíritu Santo para que esté con nosotros en esta reunión. Así que te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. 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 Espíritu Santo, en la noche de hoy hable tú por medio de nuestro hermano Rolando Valdía. Adelante, Rolando, es todo tuyo. Sí, Solamente algunas instrucciones básicas. Que apaguemos nuestro audio y después que Rolando termina su exposición, podemos bombardearlo con preguntas, y respuestas, aportes y demás. Así que, adelante, Rolando. ok, buenas noches a todos mis hermanos presentes. Creo que, creo que aquí estamos de diferentes países, si no me equivoco, porque escuché un tono como de otro país. Para mí nuevamente le digo, es un honor, es un privilegio poder servir a este grupo de hermanos que siempre se reúnen los martes para seguir, para seguir preparándonos y conociendo la riquísima fe de nuestra iglesia que por 2000 años ha estado existiendo y que el infierno ni en el Hades han podido prevalecer contra ella, que es nuestra única iglesia católica fundada por Cristo. Y quiero empezar diciendo, como ya nuestro hermano Oscar me antecedió diciendo mi nombre,
pues igualmente quiero presentar, mi nombre es Rolando Valdía, soy panameño y indígena, por 23 años fui pastor, por 30 años como a los 17 años me convertí al protestantismo de la línea de los pentecostales, pero 23 años como pastor. Y como dijo el hermano Oscar, fue un proceso largo, la aceptación total de las dogmas y del sistema de la Iglesia Católica. Y una de las que también llamaron la atención fue por qué es importante el misterio de la Iglesia. Porque es importante. Y creo que tenemos que empaparnos bastante sobre porque es la iglesia viva que Cristo dejó, que todavía está viva y ha venido a través del tiempo transcurriéndose porque ha llevado una forma de, 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 de importantes hechos en la historia a través del magisterio eclesiástico. Aparte que le dije que apoyo a la iglesia o a la capilla más que todo, donde yo vivo, también soy apología, me gusta hacer apología cuando, cuando la ocasión admite y siempre estamos presentes. También quiero decirle que soy artesano y estudiante de la misma de técnica de religión, que Dios primero este año termino para poder ya desarrollar por completo ese ministerio que siempre creo que he estado un poquito apartado con ustedes. Pero no, en el Señor siempre estamos presentes, siguiendo leyendo, empapándonos, que creo que todos aquí estarán de acuerdo que nunca vamos a dejar de aprender de las riquísimas enseñanzas de la iglesia. Nos moriremos descubriendo muchas verdades y muchas cosas maravillosas que tiene la iglesia. Aquí quiero también decirle que he estado teniendo problemas con mis ojos desde ayer, y desde, si no antes, una semana, he estado teniendo problemas con mis ojos y creo que hoy ha sido poquito mal de los ojos, que mañana creo que voy al hospital para tratar ese ojo derecho mío, perdón, izquierdo, porque como se me está apagando y creo que se cata. Y le pido a ustedes que pongan en oración en sus ojos cada noche cuando se dirigen a través del rosario a la Santísima Virgen, nuestra Virgen María. Quiero empezar diciendo un tema de la importancia, porque ese título que puse, hay que recordarnos y hay que enfatizar por qué es importante, qué importancia tiene el magisterio eclesiástico. Por qué Jesucristo dejó un magisterio eclesiástico, que perdurara a través de los siglos? Pero antes de entrar de lleno a nuestro tema, es necesario aclarar términos o palabras. Magisterio, que eclesiástico, pues ese magisterio que viene de magister, del latín magister, significa maestro, personas que enseñan a sus alumnos. Creo que ese término, cuando yo escuché por primera vez, me llevó al ámbito de la educación, del Ministerio de Educación, porque ahí sí escuchaba la palabra magister. Y igual manera, magisterios son aptos para enseñar. Entonces, aquí se llama magisterio de la iglesia, eclesiástico, en este caso de la iglesia, valga la redundancia, la tarea esa de enseñar verdades reveladas al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, y que pertenece, esa en propiedad, pertenece por institución de Cristo. Por Cristo fue el que instituyó el cuerpo de colegiado que se llama magisterio, encabezado por el Papa y por los obispos.
a cada uno de esos obispos en comunión, como le dije, jerárquico con el sumo pontífice, en este caso, en el tiempo presente sería el Papa Francisco. En el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el oficio de interpretar, eso es importante para mí, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, en este caso sería la Biblia, oral o escrito, la palabra de Dios, que está dividido de dos maneras, oral por escrito. Oral se habla de la tradición oral de apóstoles, escrito los 73 libros que tenemos, que comúnmente llamamos Biblia. Es interpretación, es encomendado solo, oiga, solo al magisterio vivo de la iglesia. Cuando dice vivo se refiere a que permanece todavía desde el momento que Cristo instituye el magisterio hasta el día de hoy, sigue vivo de la iglesia, el cual lo ejerce, este cuerpo lo ejerce en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Ahora, ¿cuándo y cómo empezó este magisterio eclesiástico? Como le dije, con Jesucristo. En Mateo 16, 18, Mateo 16, 18 tiene, aparte que yo había despertado en el 2011, que como siempre digo en mi testimonio, mi odisea o mi viaje a la Iglesia Católica empezó en el 2011, con el texto Mateo 18, no solo se encuentra la afirmación o la revelación, la aprobación de que Pedro es la roca, y sino que también está el establecimiento de el magisterio de la iglesia por boca directa de Jesucristo, nombrando a Pedro como papa o como representante aquí en la tierra, cuando dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Aquí Jesús empieza la institución no solo del papado, sino también del magisterio encabezado por nuestro Papa. Este magisterio es ligado directamente con el sacramento de la orden sacerdotal, cuando Jesús nombra a los apóstoles y le dice que ellos tienen que seguir haciendo la misa, en este caso comunión. Comúnmente los hermanos protestantes, la Santa Cena, ahí fue el nombramiento de los sacerdotes, la sesión siguiente que iba a venir para que este magisterio vivo dicta las enseñanzas que por medio de Cristo fondas oralmente a su pueblo por medio de los apóstoles. Vemos que en Mateo, el segundo de Timoteo capítulo 2, 22, habla de esa enseñanza, de esa sucesión, cuando le dice: lo que has oído de mí. No dice lo que has leído, en este caso había tradición oral de los apóstoles. Pablo no dice lo que has oído, lo que has leído, sino lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encargo a hombres que sean, la palabra correcta, idóneos, porque para interpretar esa palabra de Dios, tanto oral, escrita, de ser una persona idónea, que Cristo lo haya instituido y a la vez vaya ido. Eso lo que se llama el depósito de la fe, esas enseñanzas reveladas que la iglesia recibe a través de los obispos o maestros para custodiar a través de los siglos las verdades de Jesucristo. Esto encarga a hombres idóneos para enseñar también a otros. Efesios 4, 11, 14. Note también Efesios 4, 11, 14. Habla sobre
la unidad de la paz de la iglesia, en la perfecta comunión de Jesucristo, establece, constituye, dice Efesios 4 a partir del versículo 11, 14, dice, y él, cuando dice él, yo estoy utilizando la Biblia versión Reina Valera para que podamos darnos cuenta que en la Reina Valera aparece también eso del magisterio, que de pronto no es la palabra magister, pero sí el maestro. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros. Todo esto constituye este cuerpo de hombres que estaba encargado de enseñárselo a fin de perfeccionar a los santos. Son los que en plenitud componen la iglesia de Jesucristo. ¿Para qué? Para la del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos, oiga, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estrategia de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces aquí ya entramos sobre qué es importante el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia que constituyó, que estableció Cristo, es importante para seguir enseñando y para seguir guardando esa enseñanza pura, infalible a través de los tiempos. Porque Cristo sabía que a todos los tiempos iban a levantarse herejías y apostasías. Entonces, la potestad del magisterio es la facultad de enseñar, de proponer una doctrina a los discípulos. Esta facultad la tienen los maestros y es decir, todos aquellos que se proponen instruir a otros. Ahora, la gran pregunta ¿es infalible el magisterio que Jesús confirió a su iglesia? Debe ser, tiene que ser, porque el Espíritu Santo así al magisterio de la iglesia, pues él prometió una ayuda especial, una asistencia continua para que no se equivoque al interpretar las verdades reveladas. Esta asistencia no exime estudio necesario saber Dios nos ha revelado. Esta asistencia esa infalibilidad no incluye una nueva revelación, sino que suponiendo su existencia preserva del error a quien tiene el derecho de enseñar. Porque Dios no interviene más que cuando el estudio de la verdad revelada se dirige, o sea, Dios no interviene cuando la verdad revelada a la iglesia son dirigidas por falsos maestros. Ahora, aquí quiero aclarar que hay tres columnas o trípodes fundamentales dentro de la iglesia. Está las sagradas escrituras y luego están la tradición oral de los apóstoles, está el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia interpreta las sagradas escrituras y la tradición oral de los apóstoles. Ahora, la infalibilidad es la propiedad esencial del magisterio de la iglesia, que se extiende también al pueblo cristiano que la hace. Por eso es tan importante este cuidado o el esmero y la responsabilidad que se tiene al interpretar las sagradas escrituras
a través de los obispos. Por eso los obispos son los encargados. Aquí quiero decir, aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando yo era pastor y enseñaba la doctrina en la que yo creía, a mí siempre me gustaba tratar de llegar al punto esencial de las escrituras. Es más, me enseñaron que un texto sin el contexto surge un pretexto. Y tomando siempre, este servidor siempre ha estado buscando interpretar correctamente las escrituras para llegar a un punto. Las preguntas que yo hacía, contexto era, ¿por quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué dijo esto? ¿Para qué dijo eso? ¿Cuándo dijo? ¿Por qué lo dijo? Estas preguntas creo que me llevaron poco a poco a llegar a un punto claro a entender las dogmas de la Iglesia Católica y las verdades que había la Iglesia. Porque cuando yo entendí acerca de la roca que es Pedro en Mateo 16:8, eso era lo que enseña el magisterio, o eso es lo que enseña la Iglesia Católica, que la roca es en 16:18, no, sino Pedro. Entonces yo asumí y pienso que si el Espíritu Santo es uno de la interpretación. Entonces, más adelante hablaremos de cómo las iglesias protestantes, ellos también tienen su propio magisterio, pero cada uno por su cuenta, no están unidas. Entonces, aquí quiero decir, un magisterio infalible debe llegar infaliblemente también a quienes lo reciben. El magisterio auténtico, viviente, infalible de la iglesia que Jesús instituyó y que se ha prolongado hasta el fin de los siglos. Eso es lo que divide a católicos y protestantes. Porque subsistido ese magisterio que ha subsistido es la que divide, porque fue Martín Lutero cuando empieza la interpretación privada, cada uno poder interpretar a su gusto, a su manera, las Sagradas Escrituras. Hay un eslogan muy llamativo, digo llamativo, cuando el protestante dice, la mayoría dicen, la Biblia es el mejor intérprete de la Biblia. La Biblia misma interpreta sola. Entonces, pero cuando la mayoría de los protestantes dicen que la Biblia se interpreta sola, ¿no es acaso lógico que todos debemos llegar a una sola interpretación? Si la Biblia se interpreta sola, entonces todos deberíamos llegar a una sola interpretación. Sin embargo, eso no ocurre así. Entonces, cuando dicen que la Biblia se interpreta sola, lo que hace que cada uno interprete sola las Sagradas Escrituras. Este concepto de que la Biblia se interpreta sola no es cierto. Entonces, necesita un intérprete. La Biblia necesita un intérprete. Ahora, ese intérprete debe ser una persona que haya recibido autoridad a través de Jesucristo. La Sagrada Escritura que cada uno que puede interpretar según la inspiración privada del Espíritu Santo. O sea, ahí vemos, si el Espíritu Santo es uno, debería haber una sola interpretación, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró a los santos escritores. Sin embargo, la realidad es otra. 36 denominaciones protestantes divididas, haciendo sus propias interpretaciones. Entonces, de ahí partimos diciendo, por eso es importante el magisterio de la iglesia, porque preserva de error. Entonces, por eso Jesús tuvo cuidado
en establecer un magisterio de antemano, porque Jesús hubiera dicho, bueno, aquí les dejo y cada uno haga lo que, a que usted quiera, eso sería un caos mucho mayor de lo que ya estamos teniendo con los protestantes. Y eso también ocurre en el primer siglo de la era cristiana con los herejes que aparecieron a medida que fue desarrollando la iglesia en el primer segundo siglo, y tanto necesariamente se creó el concilio para asuntos importantes dentro de esa iglesia, que si no se fuera por el magisterio no se perdura la iglesia. Ahora bien, para los católicos o para nosotros los católicos, Cristo primero enseñó y después ordenó a los que le habían escuchado predicar todo lo que él dijo, no lo que él escribió, sino lo que él dijo. Entonces, sin un magisterio infalible, la revelación caería en poder de las inestables opiniones humanas y su interpretación nos llevaría al caos que hoy vemos en las esquinas, casi todos los brotes del protestantismo. La infalibilidad es la imposibilidad de errar. De hecho y derecho, infalible por esencia es de Dios. Dios es falible. Siendo la infinita verdad y sabiduría, no conoce, lo conoce todo perfecto Dios. El hombre, el hombre o el intérprete, aunque naturalmente falible, preservado del error, una incidencia especial de Dios. En este caso es infalible participación. Ahora bien, el privilegio de la infalibilidad pertenece al Papa personalmente y al colegio episcopal o apostólico. En él todos los obispos que lo suceden bajo la dirección del Papa. Ahora, los obispos ejercen su magisterio bien de modo solamente en el sentido económico o de ordinario en la propia diócesis. Sentido económico de la reunión pastor de la iglesia legítimamente convocados en orden a deliberar problemas relacionados con la iglesia universal. Ahora, quiero mencionar cómo el Concilio Vaticano II dice que, como creo que declara que la palabra vivo significa que es su labor, que no es cosa del pasado. Ahora, el magisterio no está por encima. Oiga, ese me gusta. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Aquí es donde el magisterio hace su función con caridad para servir, porque sirviendo a la iglesia sirve a Dios, porque la iglesia es la novia de Dios, la iglesia. El magisterio tiene una gran responsabilidad y que se subordina hacia poder, cualquier deliberación de doctrinas o dogmas tienen que ir a la palabra de Dios y a la tradición oral de los apóstoles. Por eso, cuando hay protestantes que dicen ciertas cosas que no son de la iglesia católica, a veces yo escucho protestantes decir cosas como que si ellos supieran, de la iglesia católica, ellos conocen muchas de la maravillosa historia y de las enseñanzas de la iglesia católica. O sea que entonces aquí hablamos los que se habla también que cuando se dice o se enseña más que todo las dogmas, que son más que todo esa enseñanza infalibles, que no se puede alterar, no se puede que hay una revelación progresiva en el sentido de mejorar las doctrinas o aclarar o entender mucho mejor. A veces de los tiempos viene el Espíritu Santo, nos da luz para entender. Debe haber una nueva doctrina, nueva enseñanza para nosotros. Quiero terminar
Si hay algo que de mencionar, puede bien ayudarme a colaborar, a opinar, a afianzar lo que estoy diciendo. Ahora bien, aquí también queremos decir que Jesús le dijo a sus apóstoles en Lucas capítulo 10, versículo 19, que dice, vosotros escucha, a mí me escucha. Ahí viene que la iglesia tiene que obedecer al magisterio de la iglesia cuando se dicta una dogma, una enseñanza, para que podamos nosotros creer esa palabra que está siendo enseñada. El Señor no estaba ni dispuesto a que su doctrina se diera. O sea, Jesucristo jamás estaba dispuesto a que su doctrina se perdiera, se desfigurara por el tiempo, y dejó en manos de la iglesia, por boca del Papa y los obispos, ese custodiar con la asistencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros o las personas rechazan el magisterio, entonces se puse las cismas. De ahí entonces entendemos que el Espíritu Santo es uno, que las divisiones no es de Dios, las divisiones son del hombre que está inclinado a pasiones personales, y también por el enemigo, nuestro enemigo, que es Satanás, que quiere venir a destruir la unidad de la iglesia a través del cismas, interpretando o rechazando el magisterio de la iglesia. Por eso es importante el magisterio de la iglesia, porque el magisterio de la iglesia, acatarla, nos ayuda a preservarnos todo error, a mantenernos unidos y a seguir preservando esa iglesia que Cristo dejó a lo largo del tiempo y del siglo. Este es mi intervención. Yo creo que si alguien tiene preguntas, lo pueden hacer con mucho gusto. De pronto una inquietud de como pastor, usted igual lo puede hacer con mi persona.